seguramente te acuerdes de esto. Hablar de la deuda y Argentina nuevamente cerca del default, estaríamos cerca del noveno default, pero las negociaciones se han puesto muy tensas. Vamos a hablar. Bonos soberanos no apto para cardíacos. Vamos a ver el canje que hubo a partir del 2001, en el 2005, lo que ocurrió en el 2020, qué pasaría con quitas de capital, qué pasaría en caso, obviamente, de default. Vamos a ver varios ejemplos para que veas que realmente es de alto riesgo, es un deporte pum para arriba, bien, con lo cual tenés que estar completamente presente de todos estos detalles antes de preguntarte, ¿compro al 30? ¿Compro? Así que vamos a ver todos los datos y ver, ¿convienen o no convienen estos bonos? ¿Qué hacemos? Actualmente la rentabilidad de los bonos soberanos, tanto bonarios como globales, tienen excelentes TIR, todas en promedio arriba del 20% hasta llegar al 57%. Bien, si nos paramos en el GD35, por poner un ejemplo que tiene prácticamente una TIR del 27%, bien, es un bono muy interesante porque recién empieza a amortizar a partir del año 2031. Con lo cual uno en teoría diría, ok, no debería de tener inconvenientes porque lo que paga de tasa, fíjate que es el 0,75 y a partir del año que viene sube al 1,81 y después a partir del 2025 a un poquito más del 2%. Ok, ¿qué pasaría si volvemos a repetir historias años anteriores de default? Aquí, como vimos, el escenario actual con el cash flow correspondiente del GD35 y la rentabilidad estimada yendo a finish en los escenarios actuales. Pero sería muy diferente el escenario si hay una quita del capital del 66% a partir del año que viene, cuando justamente sube el cash flow correspondiente. Fíjate cómo baja 0,62, 0,70, bien, y la amortización pasaría a ser del 3,40 a partir del 2031 y cambia radicalmente, pero a pesar de una quita del 66%, la TIR sería del 9,54, o sea que pasaría a ser prácticamente como una ON medianamente normal de las que podemos ver hoy día. Un nuevo escenario, pero con quita del 75%. Bien, fíjate que aquí a partir del 2024 solamente te queda un 25% del capital y la renta pasa a ser del 0,45, 0,52 y a partir de la amortización solo del 2,5%. Igualmente, pese a eso, tendrías una TIR del 5,48%, obviamente completamente diferente a los escenarios de hoy. ¿Y por qué me mostrás esos escenarios? Porque fíjate lo que pasó en Argentina en el 2005, hubo un nivel de adhesión del 76% y fíjate la quita que tuvieron los bonos del 76,8%. Comparalo con otros países, Belice, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Pakistán, Uruguay. Bien, fíjate la diferencia con Uruguay. Prácticamente una fecha similar, pero la quita fue solamente del 9,8%. Ucrania un 18%. Ningún país ha estado ni siquiera, excepto Dominica, si quisiéramos, al 54%, ha sido lo más cercano que han tenido de quita a nivel mundial, con lo cual esto ya nos marca que esto ya ha ocurrido y tranquilamente, y por qué no, podría un escenario similar a partir del año que viene. A todo esto soy Ariel, un gusto y un placer. Te invito lunes a viernes a las 19 horas en punto a que te sumes a los directos donde vemos lo que pasó en los mercados, tanto renta fija, renta variable, el Merval, los CDRs, obligaciones negociables, economía, las noticias económicas del día, absolutamente todo. Y también respondo a todas tus consultas. Te espero lunes a viernes 19 horas. Fíjate la curva de los bonos, octubre del 2001, y qué pasó a partir de noviembre del 2001. Prácticamente, fíjate, el GD03D arriba de 55% de TIR. ¿Te suena un escenario parecido al de hoy? Y fíjate lo de las curvas más chiquitas que estaban alrededor del 30%. ¿Te suena prácticamente a cómo estamos el día de hoy?
Y aquí la segunda propuesta, bien conocida como la oferta de Buenos Aires, que finalizó a fin de febrero del 2005, bien, y eran 3 nuevos bonos. Fíjate que en uno hubo sin quita de capital, bien, pero con reducción de interés, bono con descuento con una quita de capital del 66,3% y un bono cuasi par, bien que tuvo una quita del capital del 30,1%. Con eso se reestructuró bien lo que había de deuda emitida, pero de moneda nacional, de moneda en pesos. Comentame, ¿estás invirtiendo en alguno de los bonares, alguno de los globales? Déjamelo en los comentarios. ¿Qué esperás de ellos? ¿Esperás tenerlos cortito tiempo? ¿Esperás tenerlos finish y tener, esperemos, suerte y poder cobrarlo de manera entera? ¿Esto es para emitir algún tipo de temor? No, para nada. Vos podés invertir tranquilamente en estos bonos. Pero hay algo que Wall Street no ve, ¿sí? ¿Por qué los bonos tienen tanta diferencia con el resto del mundo? Ahora vamos a ver una curva de rendimiento de lo que son bonos y bonos corporativos norteamericanos. Bien, ¿por qué Wall Street no viene a ganar 5 o 6 veces más que aquí? No son tontos, lógicamente, con lo cual sí lo que tenemos que tener al menos es precaución y ser conscientes de qué tipo de apuesta, entre comillas, o inversión estamos obviamente realizando. Mirá una curva de bonos de Estados Unidos. Bien, tenés desde el 4 al prácticamente un poco menos del 6% de General Motors que vence en el 2035. Bien, tenés de, por ejemplo, de Verizon, tenés de Coca-Cola, de Bank of America, de Wells Fargo, de Disney, de Procter & Gamble al 2030, que prácticamente paga un poquito más del 4, Walmart al 2027 pagando un 4, Target, bien, hay un United Health, hay un montón, IBM, Netflix, tenés muchísimas empresas de bonos corporativos, pero que están pagando entre 4 y 6%. Bien, fíjate la diferencia, no solo con nuestras ONS, sino puntualmente, esto te lo remarco por las nuevas ONS que hay, por ejemplo, de Arcor, de Vista y demás, que están pagando incluso hasta menos que estas posibilidades que estamos viendo aquí, y compararlo con los bonos soberanos. Bien, hay algo que no termina de cuadrar. Miremos los niveles de reservas internacionales. Fíjate cómo llegaron a tener un pico a partir del año 2019 y a partir de allí fueron en caída. Obviamente en la pandemia cuando se acentuó, justamente vino este último default que hubo hasta el momento, que esperemos que siga siendo realmente el último, y en función de eso más o menos se mantuvieron con caídas, con alguna subida, caída y demás, pero fíjate cómo a partir del año, este año 2023, fueron nuevamente en caída, bien caída libre prácticamente, y aquí fíjate los números, cómo cayeron un 34% desde mayo del 2018 a mayo, justamente términos de mayo de este año. Bien, y aquí tenemos todas las variaciones mensuales con las caídas de variación anual y todo lo que ha caído en los últimos 2 años, en los últimos 3, en los últimos 5 y también incluido cuánto ha caído en la última década. Base monetaria expresada en dólares, también fíjate cómo vemos que se empieza a acentuar la caída desde el 2018 y a partir del 2020 la caída también se empieza a acentuar y en el 2023 cada vez más brusca. Bien, y fíjate que tenemos una base monetaria comparado hace 5 años atrás de menos el 71% y la base monetaria en lo que es el dólar oficial de menos el 43%, también con las variaciones que hemos tenido de manera anual, de manera en los últimos 2 años, 3 años, en el último lustro y en la última década, tanto para lo que es la base monetaria en dólares y la base monetaria en dólar oficial. Lo vuelvo a reiterar, la idea no es infundir algún temor y demás, sino ver datos y guiarnos en función de eso y saber que estos bonos son los más riesgosos del planeta. Bien, no hay nada más agresivo. Es cierto que te puede dar una excelente rentabilidad, como vemos en las TIRS, pero tenés que tener en cuenta al momento de tu inversión todos estos datos y que, como vimos en un principio, hemos tenido 9 default, 9, no uno, tal vez porque la pandemia, 9. Ojalá, y realmente así lo deseo, que no lleguemos
a un décimo, pero hay que tener en cuenta, obviamente, este tipo de riesgos. Comentame, ¿tenés estos bonos? ¿Qué esperás de los mismos? ¿Esperás algún rebote en lo corto? Tranquilamente pueden llegar a tenerlos y las perspectivas económicas, obviamente eso genera una esperanza, alguna renovación, puede llegar a tenerlo, ¿por qué no? ¿Los tenés a largo? Bueno, comentame, obviamente déjame tu comentario aquí, qué es lo que esperás de los mismos, ¿sí? Pero ojito con el tema de tradearlos o muy cortito plazo, porque pueden también claramente ir para abajo. Bien, pero para que vayan muy para abajo tendría que pasar, estimo, y esto obviamente a mi humilde opinión, dos escenarios. La primera es que pueda renunciar Massa, por ejemplo, bien, y eso generaría, sí, claramente como pasó en la época de Guzmán, que se derrumben muchísimo los bonos, y la segunda es que obviamente Cristina se postulara, eso también haría que seguramente los bonos también cayeran, pero esto, como te digo, en mi humilde opinión, si no, no creo, ya se van a mantener en estos valores de 20 para arriba, moviéndose más o menos en ese rango, tal vez entre 20 y 25, no mucho más de esto, bien. Obviamente te invito a que te suscribas al canal, la suscripción completamente gratuita, me sigas por Instagram, que aquí tenés la dirección también para que te puedas sumar, que allí voy posteando otro tipo de material diferente al que hago acá para obviamente no aburrirte. Me agradezco enormemente como siempre el tiempo y la paciencia. Un abrazo grande y nos vemos en el siguiente vídeo y obviamente esperemos que con mejores noticias que las que he traído en el día de hoy. Chau, chau, nos vemos.